Faltan ya 15 días para las elecciones presidenciales en Venezuela. Estamos en cuenta regresiva. Para analizar los hechos ocurridos en estas últimas horas, tenemos el día de hoy con nosotros a Osvaldo Ramírez, quien nos dará su lectura desde el punto de vista de lo que ha ocurrido en el panorama político de cara a las elecciones del 28 de julio. Osvaldo, un placer saludarte. Feliz lunes, bienvenido. Feliz mañana, Marjorie, y feliz semana para todos los que están hoy conectados a BPI. Detenciones, persecuciones y amenazas, así ha definido los abogados que representan al comando de campaña de Edmundo González Urrutia en referencia a estas 8 detenciones de personas vinculadas con este comando en las últimas 48 horas en Venezuela. ¿Cómo podemos darle lectura a lo que ha ocurrido desde el punto de vista de la campaña política de la oposición? Mira, la realidad termina siendo compleja porque a pesar de que existan estas situaciones de detenciones arbitrarias, que no es la primera vez, hemos estado observando este tipo de práctica desde inicios de la campaña. Hoy el deseo de cambio sigue atravesando, yo creo que los 4 costados del país y prácticamente cada población, cada caserío. Una realidad en la que la campaña electoral, al menos lo que estamos nosotros registrando en las encuestas, tiene al país en una proporción bien significativa, 69%, en esperanza, ¿ok? Una esperanza que el 28 de julio, este periodo, esta elección per se, puede generar el inicio de una nueva etapa política. Ahora, la realidad quizás para el trabajo de ese militante, el trabajo de esas personas que están haciendo política, organizando a la gente, se elevan los riesgos, se eleva en una situación en la que, bueno, lamentablemente no logras contener estas olas, insisto, de detenciones arbitrarias que probablemente terminen generando un proceso de indignación y de rabia en los organizadores, en los comandos, que quizás les dé la motivación para seguir trabajando con mucha más fuerza. Pero de cara al ciudadano, de cara al votante, estas situaciones no terminan de ser los disparadores de una abstención, los disparadores de una situación en la que diga, mira, yo como que no voy a votar porque efectivamente no me interesa. Y sobre ese punto yo creo que es lo primordial. Hoy al menos 67% del país tiene una alta disposición de participar. Si se hace un proceso de persuasión, de propaganda en función institucional por parte del CNE, del boca a boca, del familiar, del amigo, del vecino, que te diga tienes que ir a votar, esto pudiera elevarse a una barrera por encima de los 80 puntos porcentuales de gente que está dentro de Venezuela. Recordemos que lamentablemente dentro del país hay un registro electoral que, si bien formalmente es 21.400.000, un poco menos de 21.400.000, la realidad es que por la diáspora, por esa situación constante de no poder permitir que los votantes en el exterior se regularicen, pudiera estar teniendo entre 16.8, 17.2 millones de electores reales dentro del país. Y quizás siempre esa va a ser la cifra en la que, al menos nosotros como estudiosos de la política, consultores, obviamente con el tema de las encuestas, es apuntar a ver intención de número de personas, millones de votantes que pueden estar participando. En este sentido, ustedes continuamente están realizando encuestas. ¿Cuáles serían las variables a analizar en este momento? No, lo fundamental son 3 cosas. La primera, disposición a ir a votar, que te la comentaba Sí. previamente. El dato que te estoy dando terminó el 28 de junio, una encuesta de 1.177 muestras. Estamos en campo. Esta semana estaremos informando sobre nuevos datos de la participación, pero debe haber subido y es lo natural, casi siempre cercano a la elección, ese aumento de participación visto el efecto bola de nieve que hemos estado midiendo desde prácticamente la campaña de la primaria, 22 de octubre.
El segundo elemento a medir es la intención de voto. El tercer elemento a medir es, indiferentemente de las expectativas, la expectativas de triunfo, que son medidas diferentes, pues, indiferentemente de tu posición política. Las preguntas eh, suelen ser así, indiferentemente de tu posición política, ¿qué crees que terminará pasando finalmente? Puede haber otras variables, agrado, confianza, em, los sentimientos alrededor de la elección, alegría, tristeza, ira, esperanza, ¿ok? La misma motivación, pero ya en la recta final, recordemos que hay una veda, de esa veda formal comienza el país para publicar encuestas a partir del 21 de julio, próximo lunes, próximo domingo, porque todavía no está claro si es domingo o lunes, pero solo esta semana queda para poder informar al país qué están diciendo los números. Pero, en realidad, hoy en la mente del elector está muy claro lo que quiere hacer. Números sobre los cuales la gente te pueda estar diciendo, mira, que yo voy a ver la encuesta y creo que puedo motivarme a votar por un candidato o no. No suelen, las encuestas no suelen mover mucho esas percepciones cuando tienes, y en el caso de esta elección en particular, se preconfiguró la intención de voto. Yo creo que alrededor de noviembre, ni siquiera, me puedo ir antes de la primaria, agosto del año 2023. O sea, casi un año en donde el deseo de cambio, que es el candidato, termina siendo superior al deseo de continuidad. Y creo que aquí hemos hablado sistemáticamente sobre estos números. Estos números están instalados en la mente del elector desde agosto del 2023. O sea, vamos a cumplir un año en donde no ha habido grandes variaciones en relación con la intención de voto. Osvaldo, en tu experiencia, todos estos obstáculos que la oposición ha debido superar junto a la ciudadanía cada vez que hacen una convocatoria en las calles, ¿crees tú que pudiese motivar aún más al ciudadano que en este momento está indeciso a salir a votar el 28 de julio? Sí, la foto, el contagio de la gente. El FOMO de perderme la elección, permíteme usar ese acrónimo, ese acrónimo norteamericano, en anglosajón, ese miedo de perderse algo. La gente quiere estar. Y la particularidad que hemos tenido ha sido una campaña que viene desde la periferia hacia la capital. Y ya comenzó en la capital. En la capital obviamente hubo una manifestación masiva, el comienzo de campaña, pero también lo ves en el sentimiento, en las dinámicas en las que la gente está opinando. Tenemos una lámina justamente para apoyar lo que hablábamos de intención de voto. Les pido que por favor la coloquen en pantalla. Y es justamente para lo que muchos puede importar, bueno, cuál es el estado de la carrera. Y el estado de la carrera el 28 de junio, es decir, hace 2 semanas, casi 3 semanas, era un pequeño aumento porcentual entre el candidato Mundo González de junio a julio, que aumenta de 54,9 a 58,60, ¿ok? El estancamiento de los candidatos, de los otros candidatos en su sumatoria, que dentro de su rol muestral pues están pivotando entre los 3 y los 6 puntos sumatoria también de la posibilidad. En este caso, todos los candidatos están teniendo ese porcentaje y en el caso de Nicolás Maduro, estacionado también en una meseta. Ahora esas mesetas son particulares porque recordemos que acá hay que luego proyectar sobre los electores probables, ese elector altamente motivado. Primer punto. Segundo punto, esa barra blanca que usted ve allí, que es el elector que dice no sabe o no contesta, bueno, ¿cómo está votando? ¿Cuántos de esos realmente quieren ir a votar? Y el resto los tienes que hacer un proceso de recálculo, puedes decir, no te cuenta para la cuenta final. Tercer elemento y fundamental,
entra el trabajo de los equipos de movilización de votantes, entra el trabajo de la persuasión final, entra el trabajo de la organización que la hemos estado viendo en esta campaña por los dos grandes bloques, el 1 por 10 por 7, los comanditos y el plan 600K, porque también entra la defensa del voto. ¿Ok? Y a partir de allí, estos números deben cambiar. Y estoy siendo responsable en función de siempre decir, una encuesta no predice resultados electorales, solo te ayuda a generar un proceso en el cual, si cada comando hace su trabajo, puede alcanzar un potencial. Pero también te indica si que una elección fue libre, justa y transparente, estos resultados deberían ser relativamente cercanos. ¿Qué pasa con esa participación? Como tenemos el factor que comentaba hace rato, en donde no conoces el número de electores reales dentro del país, esos son los números sobre los que yo tengo que trabajar para efectos de determinar votantes reales, personas de carne y hueso, millones de votantes a favor de una opción o de otra opción, o potenciales abstencionistas, etcétera. Comienzas ese cálculo para decir, y en nuestro modelo, y por supuesto, no lo, no está graficado, pero lo que estamos viendo hoy es una elección en la que puede estar participando al menos 10, 11 millones de personas. Y a partir de allí puede comenzar a creer. Si, bueno, si estos son 11 millones, más o menos, ¿cuánto es el cálculo? La gente puede sacar sus matemáticas, puede ver su número. ¿Ok? Por aquí nos escribe Carlos Medina y nos dice la intención de votar sube cada día, anda cerca del 80%. Este cálculo que tú haces de 10, 11 millones de personas representa qué porcentaje de la población apta para votar. No, bueno, no sé si la intención de participación está en 67. Oh, ok, ¿Ok? 67%. No, porque bueno, Puede llegar y superar la barrera de los 80 puntos si hay un proceso que no se ha observado, una campaña institucional de llamado al voto. Todos los medios haciendo campaña institucional dentro de Venezuela y fuera de Venezuela, vota. O sea, motivando al elector. Tercer elemento, como lo comentaba, la presión de los pares, como es lo correcto decir, pues es el familiar, es el amigo diciendo, vota, vota, que eso no lo sabes, eso solo lo tienes tú determinado si estás en una conversación con amigos y familiares, o sí. familiares, ¿ok? El, y que lentamente lo puedas estar registrando. Hablamos de potencia mínima, bueno, existen eventos que te bajen a la gente de la participación y bueno, puedes estar teniendo una participación 39% del padrón, 48%, o sea, una potencia mínima que es el que está altísimamente motivado a participar, pero la realidad esto se ha movido. eh, Vamos a ser conservadores. Al menos 70% de los electores dentro de Venezuela quieren participar. Y es la realidad que estamos registrando. Es probablemente el número que tengamos próxima con la medición que cerró ayer justamente. Es lo más probable que estaremos observando en estos días. Has dicho en nuestras conversaciones que sin duda alguna esta ha sido una campaña electoral atípica en Venezuela. ¿Qué otros elementos han sido atípicos y qué ha pasado con ese exhorto que hizo el gobierno de los Estados Unidos al gobierno de Venezuela en función de que se den unas garantías y se respeten los resultados electorales? Mira, lo primero es una campaña típica y lo comento desde el punto de vista de la consultoría de campaña. Mira, la campaña de la oposición ha sido una campaña sin recursos, sin vallas, sin spots en televisión de la propaganda, porque técnicamente es propaganda, sin spots en televisión por cable, por satélite, sin spots de radio formales. ¿Ok? Estamos hablando, uno de los componentes más significativos de cualquier campaña electoral es todo ese conjunto de piezas de comunicación política, de propaganda, que tú utilizas a lo largo de la campaña para poder llegar por medio de microtargeting, o sea, por la selección de diferentes audiencias muy bien estudiadas, para mantener el voto
sobre todo un cariñito a ese votante duro, para convencer al votante blando, al que dice, bueno, puedo votar por ti, pero no estoy completamente seguro, y para tratar de que el persuadible se monte en la elección. Eh, y de repente, bueno, es como le hablo a la abuela de más de 60 años que sus hijos están en el exterior, ella está cuidando a sus nietos, por hablar de un ejemplo Sí. real de Venezuela, que es de la región de Occidente. O cómo le hablo al estudiante o al joven menor de 25 años que pide oportunidades, o cómo le hablo a la ama de casa, o cómo le hablo al sector evangélico, o cómo le hablo a el trabajador profesional, cómo le hablo al empleado público. O sea, fíjate que comienzas a crear muchos perfiles potenciales de comunicación, y para llegarle a esos perfiles, los medios clásicos siempre, el instrumento clásico siempre era la comunicación a través de los medios, sea en la entrevista o sea a través, por supuesto, de este tema de la pauta. Segundo tema atípico, candidatos que no están en el torrente mediático. Torrente Ujú. mediático, ellos participando y hablando de forma directa. Tercera campaña es un mensaje que simplemente se ha viralizado a través de redes sociales y en lo poco que puedes exponer, porque incluso hasta en esos aspectos ha habido unas situaciones complejas. Del otro lado, lo atípico, del lado del oficialismo, es una campaña que abandonó el rojo por completo, que lentamente lo había hecho, pero hoy la comunicación en vallas, eh, en spots, etcétera, son testimoniales, es la solicitud curiosa de ten fe y yo soy futuro. ¿Ok? Y de hecho, crearon un nuevo movimiento político, un grupo de electores, pues no está determinado qué termina siendo, que se llama Futuro. El, Tiene la palabra futuro y tiene el símbolo del corazón como con una huella dactilar, utilizando, esto no es atípico, el driver del uso del corazón desde la campaña del 2012. Recordemos que la comunicación de gobierno durante el 2011 fue un corazón, en la campaña del 2012 era el corazón de mi patria, la campaña del 2013 es desde Maduro desde mi corazón, que era en alusión al discurso, a las palabras que dijo Hugo Chávez el 8 de diciembre del 2012, y luego ese drive del corazón ha estado presente en prácticamente todas las campañas. Entonces, hoy vemos que esos drivers comunicacionales del oficialismo son campañas multicolores, son campañas más de presencia de gente. Obviamente la palabra Maduro está allí, Peso Estabil, los ojos de Chávez están allí, la cara de Maduro, estilo de la campaña de Barack Obama en 2008, Hope. Recordemos esta campaña, cualquiera puede meterse en internet haciendo una emulación de ese artista gráfico. Es lo que ha habido, es lo que ha habido, Osvaldo, pero ¿consideras que esta estrategia que ha utilizado el oficialismo para conectar con el pueblo venezolano ha funcionado, ha sido eficaz? mira, en intención de voto, no, lo que estamos viendo es una campaña estacionada. Lo que estamos viendo es una campaña en la que el elector está en el dilema, cambio o continuidad. Y la continuidad es un proyecto que inició hace 25 años, no es una continuidad de un gobierno que inició hace 4. ¿Ok? Estamos hablando de un gobierno, un proyecto que inició hace 25 años, un presidente que está en el ejercicio desde hace 11, año 2013, y bueno, ha estado en el torrente ha estado como presente en las dinámicas de los últimos 25 años, porque fue una persona que estuvo en el MBR, Movimiento Quinta República, en el MBR 200, o sea, estuvo presente en todas las etapas de este proyecto, desde que era constituyente. Entonces, para muchos es un tema de, mira, como que no, como que es bastante complicado. Osvaldo, ¿cómo se convence a alguien de algo que debió ocurrir hace 25 años? Imposible, no hay forma. Eh, y, y, a ver, y en esto particular, porque he tenido hace unas par de semanas, estaba conversando con un grupo de académicos
y de personas que decían, bueno, es que en la campaña del 2012 pasó tal cosa, o en la campaña del 2004, o en la campaña del 18. Le digo, miren, hoy Venezuela tiene un nuevo ser político, hoy Venezuela tiene un ADN político completamente distinto. Hoy la forma en la cual el liderazgo de María Corina Machado logró mantenerse firme, logró conquistar una primaria, logró mantenerse firme, ¿ok? Atravesar y recalcular el GPS para llegar a donde estamos hoy, eh, hasta esas muestras de madurez política no estaban presentes en el pasado. El mismo ciudadano dice, quiero algo distinto. Tenemos la necesidad de una etapa distinta que implique reconciliación, retorno y que implique efectivamente una situación en la que haya reconstrucción de una nación que se siente rota, sobre todo por el tema de migración. O sea, es una nación, esas cosas que terminas viendo en, en las campañas, esos llantos, ese tema prácticamente religioso, te está hablando de un país con unas carencias y con unas necesidades importantísimas de dar pasos en una dirección completamente nueva para poder construir juntos todos, todos los sectores políticos, todos los ciudadanos, una nueva etapa de la nación. Y para que eso suceda, el deseo de cambio tiene que materializarse. Pero para que eso suceda, si usted, por ejemplo, fue seleccionado como miembro de mesa, asista al deber cívico de presentarse como miembro de mesa. Si usted desea votar, señor, párese y vote y vaya a su centro de votación. Infórmese dónde vota, infórmese dónde efectivamente puede hacer eso. Ah, que usted quiere saber qué pasó los resultados. Preséntese como testigo al final de la elección porque son escrutinios abiertos. O sea, recordemos que la ley ampara al ciudadano para poder ser veedor y observar lo que está pasando allí. Ah, no, es que yo quiero apoyar como testigo político. Inscríbase en el grupo de su preferencia y sea testigo político para cuidar esos votos. O sea, esto es un mecanismo complejo, muy complejo, pero quizás lo más importante es respete el derecho del elector, conectando con tu pregunta. Lo que estamos observando en encuestas, la mayoría de las encuestadoras serias, es que la brecha, esa brecha, parece favorecer ampliamente al cambio. Eh, Eso, insisto, depende la materialización de lo que estamos viendo en la encuesta que está ponchada en pantalla, depende estrictamente del ciudadano que se motorice. No, ya a partir de ahora que yo te muestre una encuesta con X, Y o Z comentarios, queda estrictamente para la estrategia que pueda formular un comando de campaña en función de sus procesos de movilización de votantes o de sus procesos de persuasión en la recta final del get out to vote, como se llama en inglés, como ve, sal y vota. Eh, el tema de la educación, cómo debes votar, en qué lugar, en la primera casilla, en la quinta casilla, en el medio, a la izquierda, a la derecha, etcétera. En esos temas es donde entra la etapa final de esta campaña, que bueno, va a ser dentro de menos de 15 días. Vamos a hablar de eso, de las estrategias. ¿Cuáles son los puntos claves en estas 2 semanas que quedan tanto para el oficialismo como para la oposición? Defensa del voto, persuasión, para que tu elector no se baje del barco. Sobre todo ese elector donde aplica la economía del voto. ¿Quién es ese tipo de elector? Esa persona, por ejemplo, que está en la barra amarilla, que está votando por otra persona y dice, yo no quiero perder mi voto, yo voy a anotarme a ganador. Porque es parte del ADN político y es parte de la conversación post-elección. Otro elemento, una situación en la que tú tienes la necesidad de mantener muy bien aceitados tus comandos para que la gente vaya a votar, los comanditos, los 1 por 10, o sea, ese ejercicio de la función del día de la elección, la defensa del voto, por supuesto. Y quizás lo más significativo es tender puentes. ¿Cómo tendemos puentes para reconstruir juntos? Ojo, que no es lo visible, no es lo visible, es lo que pasa tras bastidores. Y en lo que pasa tras bastidores es fundamental entender que Venezuela puede entrar en una nueva etapa política de prosperidad si se respeta la voluntad del elector.
Vamos a hablar de escenarios como lo hacemos siempre. Para responder a esta pregunta que nos hace William Rangel, dice, ¿qué pasaría si gana la oposición y Nicolás Maduro o el oficialismo no quiere reconocer los resultados? Bueno, tú tienes dos caminos. Si la oposición gana y tiene las actas en la mano y dice, aquí está, yo gané, o el camino B, si se anuncia a Maduro y no tienes las actas. Son dos caminos completamente distintos. Yo creo que va a haber la madurez del sistema de reconocer la voluntad del elector. Mi impresión es la apuesta, porque, insisto, en paz se puede lograr prácticamente todo. Yo creo que es lo que la gente está aspirando. Luego hay gente que plantea, bueno, ¿y qué pasa si anuncian eh, una elección, a un resultado y te lo reconocen, pero entonces no entregan el poder? Miren, señores, vienen periodos complejos, viene periodo de altísima incertidumbre, muy alta incertidumbre. De verdad creo que para algunos no es fácil porque es prácticamente estar en una situación de altos niveles de ansiedad. Hay que dosificar la ansiedad. Eso tiene que irse a la acción política. Si usted tiene la duda, bueno, qué puede pasar o no, vaya y vote. Usted, eso es lo único que puede garantizar que las cosas suceden. Ah, que usted quiere votar y quiere ver, manténgase en su centro, vaya al escrutinio, o sea, haga lo propio, pero no comiences 15 días antes de la elección por temas de ansiedad a pensar en múltiples escenarios cuando hoy sí, existen, son reales, muchos escenarios, desde la suspensión, postergación de la elección hasta, bueno, sí, te reconocí, no pasó nada y te entregué la banda perfectamente el 10 de enero. Es mejor avanzar un día a la vez, como lo hemos dicho aquí constantemente. Sí. Es muchísimo más fácil, sobre todo para el que no tiene la capacidad de tener información adicional para decir qué va a pasar, porque nadie tiene una bola de cristal, nadie. Sí, totalmente. Entonces, Gracias por analizar cruzar. todos estos escenarios, por prestarte esta petición que siempre te hacemos en respuesta a lo que son tantas interrogantes de la gente que nos escribe por YouTube, preguntándonos justamente qué pasará el día después. Ya veremos qué pasará. Gracias, Osvaldo, por acompañarnos. Feliz semana para ti. Ha sido un Feliz placer, semana. como siempre. Amigos, era Osvaldo Ramírez, analista político venezolano, conversando el día de hoy sobre el panorama político de cara a las elecciones del 28 de julio.